Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a nuestro programa de todas las semanas, Palestra con el embajador Juan José Monzán, que es embajador, no como el de Colombia, el señor Benedetti, que definitivamente pues él mismo se ha confesado como un individuo descompuesto. Yo no voy a usar los calificativos, ni si consume o no consume agua helada, agua No fría, lo agua hagas caliente. porque ya él se inventó todo Por lo eso, entonces yo no tengo por qué abundar sobre algo que ya él mismo dijo. El punto es que a ese nivel hemos llegado en dos países vecinos que intentan recomponer sus relaciones y que intentan estabilizar los mercados y los intercambios. O sea, y comienza el señor Petro con el primer embajador de esta talla, de esta talante, ¿no? Entonces, oye, ¿qué podemos esperar? O sea, y adentro en el país nuestro, definitivamente, pues el ejercicio público está en manos de unos delincuentes, como lo dice todo el mundo. Sí, bueno, De unos gánfaros, pues, para ser más considerado. piratas del Caribe, ¿no? Entonces, Juan José, embajador como tú fuiste en muchísimos países, inclusive con Colombia llegaste a tener pues también algunas instancias que manejar con otros colegas tuyos en un momento dado, pero era en función muy específica de alianzas económicas, de alianzas estratégicas, de alianzas de seguridad, dentro de los términos de la paz y la democracia, pero es que aquí andamos en un barullo de cosas que revientan de la noche a la mañana y está salpicado desde el presidente de la República hasta más allá. Sí, fíjate, yo estuve en Colombia en el año 82 cuando el presidente Luis Herrera ejercía su cargo al inicio. Yo estuve como ministro consejero, el segundo de la embajada, el embajador era Virgilio Lovera, famoso, pues, un hombre caraqueño de mucha cultura. Ejerció ese cargo que le asignó el presidente Herrera porque era un gran bolivariano, se sabía mover muy bien con el poder fáctico, tanto social como económico y político de Colombia de aquel entonces. Y bueno, prácticamente pues era un invitado permanente, era el más importante en ese momento en Bogotá. Era un hombre muy movido, muy social, con una cultura muy amplia. Un caballero, un montón de gente, un verdadero mantuano. Que congeló tu teléfono. Cada vez que mueves la mano, algo le va a dar el teléfono. Congelado, hombre, no te oigo nada. Fuertes en Venezuela con coloniales, inclusive algunas anécdotas muy fuertes. Venezuela tenía una gran cantidad de indocumentados colombianos en su territorio. Sí, señor. Eran más de 2 millones de colombianos, según recuerdo yo, indocumentados. Es decir, no hay censo de indocumentados, sino local. Herrera trató de acomodar eso un poco, haciendo un censo de los indocumentados para darle papel. El colombiano que estaba allá, pues no quería, porque le daba miedo que era para repatriarlo. En realidad, la gran mayoría de los colombianos que fueron iban a buscar trabajo y trabajaban. No era la gran mayoría de bandidos que se decía en aquel entonces. Nosotros, por cierto, lo que es la historia y lo que es, porque hay que tener síntesis espiritual, hermano. Todo lo que pasaba, No gesticule mucho para que el teléfono no se distorsione. todo lo que cometían delitos en Venezuela, de robo, de calle, no eran delitos mayores, sino que se lo atribuían a los colombianos. Era muy fácil, ¿no? Esto fue colombiano. Yo me acuerdo que Pero también era una época donde la mano de obra del campo venezolano a través de los braceros alcanzó un nivel de producción extraordinario. Se les contrataba temporalmente a los braceros. esto te iba a decir, no solamente en el Zulia y en los estados circunvecinos, sino en el interior de Venezuela. Sí, Trabajaban en el campo, trabajaban
Es que cuando me gesticulas porque estás usando el teléfono, hay algo que pasa allí, se congela. Tenemos que resolver ese problema. Para la Vamos, mujer venezolana, para los hogares venezolanos, para los niños, para poder trabajar los dos. Ya en esa época las mujeres trabajaban. Nosotros en Venezuela nunca hemos tenido ese problema de liberación femenina porque nuestras mujeres siempre han sido liberales. bueno, pero concretando, teníamos una diplomacia formal, unas relaciones Claro, de nivel entonces elevado. O sea, el primer punto de conflicto fue ese, que se agudizó cuando se descubrieron unos cadáveres en la frontera, en La Guajira, y se les atribuyó a que fueron víctimas de la Guardia Nacional, que era quien se le atribuían todas estas cosas, cosas que nunca se pudo probar porque eran un cuerpo que estaban aquí. En esa época ya circulaba la droga y el contrabando pues, de licores por la Guajira y todo el contrabando que había. Pero fueron un momento de tensiones muy fuertes. Y se produjo igualmente la discusión puntual de la delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia. correcto. No fue en la época del Calda, que fue anterior, pero fue en la época en que el canciller era Zambrano Velasco. Habíamos utilizado una fórmula del presidente electo había y fue el famoso hecho que se paralizó cuando el canciller Zambrano hizo una exposición en la escuela militar y fue el famoso murmullo de protesta Correcto. a lo que se iba a firmar. Y ante esa situación tan real y tan concreta, agregada a otros problemas de tensiones, el presidente Herrera sustituyó, pues, eliminó la salida negociada. Pero es que los temas de envergadura se trataban con sabiduría, se trataban con análisis concreto, con revisión histórica de los temas y con perspectiva futurista. Pero es que hoy día estamos en unos Y con planteamientos documentos en mano. y con documentos en mano. Entonces era algo mucho más serio. Y ahí se produce esa misma época, estando Luis Herrera, el famoso secuestro de la embajada dominicana, que hasta el secuestro de la embajada de Perú, cuando Fujimori era presidente, había sido el secuestro más largo de la historia de masivo, que eran 2 meses y tantos días que tuvo allí 15 embajadores, entre ellos el embajador Roger. Que se dice que Petro formó parte de ese grupo guerrillero que asaltó. Mira, es posible, pero él no estaba en ese grupo. Ahí estaba quien diría es el comandante Cero, que después lo asesinaron en combate, murió en combate. La segunda era la Chiqui, que llamaba, que también murió en combate en el Pacífico, que eran los negociadores con nosotros, pero no estaba Petro. Y quien sí estaba, que a mí se me pasa el nombre ahorita, pero lo tengo guardado aquí, uno de los guerrilleros más importantes que había, que ahorita había decidido Colombia lo había decidido Petro, mandarlo de embajador a Argentina. Imagínate. Y Argentina protestó. No, perdón. Mandarlo de embajador a la República Dominicana. A República Dominicana, correcto, y protestaron. Solicitó el Sí, placer. sí, es Y el correcto. gobierno rechazó no solamente el placer, sino que consideró una ofensa que Petro le haya designado como embajador a este caballero que había sido uno de los que secuestró y asaltó la embajada, Así es. su territorio, Correcto. donde hubo muertos, donde hubo heridos y donde hubo muchas pérdidas y muchas humillaciones y tensiones. Sí. Y entonces, pues no lo aceptó, pero no solamente que no lo aceptó, sino Tengo el problema con tu teléfono que cuando tú gesticulas y mueves las manos y tal, el teléfono, yo no sé por qué razón, se desconfigura. a ese nivel. Que yo tuve que encargarme de la embajada porque era el segundo al mando cuando el embajador nuestro estaba. Y hay algunas anécdotas que no se pueden contar de las primeras negociaciones con los guerrilleros que tenía que hacer yo personalmente porque todavía no había venido pues
la gente de Bueno, seguridad. tú conoces más que nadie los intríngulis de violencia, de guerrilla, de criminalidad que ha caracterizado a estos personeros que ahora, en alguna medida, tienen carta blanca en el gobierno de Petro. Y uno de ellos ahora se pone de manifiesto, aunque no está vinculado con la guerrilla y se dice que viene de una familia de mucho abolengo, que su papá, aunque era de izquierda, era un personero pues muy culto y muy preparado y que discutía de ideología en forma, o sea, muy elocuente. El Pero padre, el el, padre de el- Benedetti o sí, Benedetti. el padre de Benedetti. Puede haber sido el padre, porque por el No, lenguaje el que le padre, estoy hablando del padre, estoy hablando del padre. Este es el hijo. el lenguaje que le oí yo a él, expresándose con la que era jefe de gabinete. Oye, eso ni el Coqui cuando estaba vivo lo utilizaba. Exactamente. No, él no culminaba una oración, me Sí, refiero a una oración gramatical, sí. sin decir por lo menos 7 vulgaridades, Así es. groserías. Bueno, y ese es el embajador que nos Se le designó. escapaba a uno, como uno se le escapa una vaina, una cuestión de esa. Pero ese es el embajador que nos designó No, Petro él en que hablaba con Venezuela. una señora, que no era una dama, por supuesto, porque ella se permitía que le hablaran así. Y le hablaban cosas, pero absurdo. No te digo, 4 o 5 vulgaridades de alto nivel en una conversación de una oración Sí, de. por ahí está transcrita en las redes, está transcrita y no estamos inventando nada. Aparte de eso, acuérdate que él había sido uribista, Ujú. senador de Uribe, dio el salto Sí, para acá. sí, Y entonces yo no sé, yo me imagino que al llegar a Venezuela, y llegando metió la pata, en la sí, forma señor. de, Sí. criticando a Guaidó, Inmiscuyéndose en problemas políticos. incluyendo la primera regla de la diplomacia, que no se mete en problemas internos, porque pierde la categoría de diplomacia, de ser neutral y de juzgar. A él no lo mandaron para juzgar los hechos venezolanos. En Es un absoluto. loquito, hermano, es un loquito con poder económico, posiblemente por lo que tú me narras, y que fue tomando asesor y quería ahora ser presidente de la República, según se desprende. Te podrás imaginar, ¿no? Y la contraparte, que apenas tiene 29 años, tiene una escuela de este tamaño, porque controlaba todas las citas, las dos citas, el poder económico y todo eso. Pero ahora el cuento de la vicepresidenta es que esa es la derecha colombiana que ha querido descalificar a Petro usando este afer. Pero quienes hablan allí fueron 2 petristas. Por eso, entonces, ¿por Y la qué? señora a quien ellos investigaron creyendo que se había robado $4,000 que estaba en un maletín, que por cierto nadie ha dicho el origen de esos $4,000. ¿Por qué esta señora tenía un maletín de $4,000 que había llevado? Si era su sueldo, si era su ahorro que lo había convertido o se lo habían regalado. Porque el gobierno no puede regalar plata. Así tiene que demostrar. Y terminan llevándose presa para interrogarlo a la niñera. Además, casi como una cuestión de película. La asaltaron y se la llevaron. Sí, La señor. secuestraron. Sí. Y después tuvieron que ver, bueno, si no le pudieron probar nada. Eh, ahora, yo escribí algo que yo te mandé ese artículo a ti que se llama Dos imágenes. Sí. Y yo hablaba de la imagen de Bukele, como que era, no me acuerdo ahorita, puedo Correcto. revisar. Y la imagen de este señor, 2 personas que están haciendo, por cierto, los muy puritanos de los derechos humanos y otra cantidad de sutilezas del lenguaje, apostaban más a Petro que a Bukele. Sí, en la primera de cambio, pero ya hoy día Petro está en el Oye bien, 33%. oye bien para los venezolanos que andan con esa sutileza del lenguaje. No había tenido 24 horas allí Bukele en haber jurado como presidente cuando le dio 72 horas a los funcionarios venezolanos militantes del PSUV que estaban subvirtiendo los. Tenemos que resolver el problemita con tu No teléfono. permitió ni invitó a Maduro a la toma de posesión a su gobernante. Entonces, a Petro todo el mundo lo aplaudía y le daba carta blanca. Yo una vez contigo estuve hablando y decía, mira chico, este tipo
lo voy hablando, me parece que es preparado. Los antecedentes que yo tenía no se concuerdan con lo que lo voy. No, Creo que me equivoco. el mismo Uribe llegó a decir que era más culto que Chávez, pues, y que podía ser un gobierno. Bueno, por lo menos académicamente sí, porque el tipo se graduó de abogado, después tiene un máster en economía, o Ajá. sea, tiene elementos como para ser coherente, ¿no? Pero si tú te pones a ver cuánto tiempo tiene Petro en el gobierno, chico, no, Nueve no meses. recuerdo. No, creo que son 9 meses, ¿no? Bueno, en 9 meses él lleva alrededor de 6 escándalos, pero escándalos nacionales que son como para que él abandone el cargo que se le abre juicio. No, e internacionales, porque se ha metido con Perú, se ha metido con todo el mundo. El primero fue con su hermano involucrado en un dinero y una cosa y unos Sí. alter y una normalidad. Y Y el después hijo. salió la nuera dándole pruebas de que su hijo estaba robando dinero a la campaña, al partido y recibiendo de la cuestión. Por eso. Entonces, Ahora salta esto y después está la otra. es lo que yo he querido que pongamos de manifiesto y visualicemos hoy, o visibilicemos, porque es que la gente está tomando el problema de Colombia como un problema circunstancial y ya empiezan con la misma versión que adoptó Chávez, que la derecha, los Pero ¿cómo capitalistas, hace que la la empresa derecha privada. si en el caso de Petro es su propia gente, No, chico? pero es que la cartilla comunista es esa, es culpar a otro y el Y escándalo ahí y está a la aparece vista. ella parece que recibió financiamiento de Maduro, pero claro, sí, ¿a quién visitó él la primera vez? No fue Maduro. Pero quieres que te diga una cosa que me dijeron recientemente una gente del mundo diplomático formal, del diplomático formal, no del diplomático de ocasión, como los de ellos. Me dijo, mira, el señor Benedetti hacía viajes casi todas las semanas, iba y A venía. Miami, chico. No solamente, óyeme, no solamente iba a Colombia primero, iba a Colombia primero. Y se dice que iba a llevarle dinero efectivo que le mandaba Maduro a Petro para que organizara el lavado de su cara primero en un congreso de 10 países y por otras vías. O sea que aparentemente todas las gestiones diplomáticas que estaba emprendiendo Petro desde Colombia a favor de Maduro era porque Benedetti era el mandadero con el dinero efectivo para abordar esos temas. Y de allí se iba a Estados Unidos sin pedirle consentimiento a su respectiva cancillería. O sea que el tipo andaba en un periplo que todavía no sabemos qué papel jugaba, pero llegó a Estados Unidos Oye, y Estados Unidos le quitó la visa. le quitó la visa, pero oye lo siguiente, esta mañana se coló una noticia aquí en Estados Unidos, Miami, donde parece, dice, yo no le he visto la foto, pero lo dice un reportero, que fue fotografiado con agentes de la DEA Ah, caray. en estos viajes de Miami. Mm, Y como él estaba en un proceso de venganza, porque él aspiraba a ser canciller o aspiraba a un cargo ministerial, porque él lo dice, sí. él quería ser presidente y que no lo sacaran del juego político. Ujú. Y en Caracas de alguna manera está neutralizado, por más que Juve no está ya en el país haciendo política. Entonces, esto de la DEA lo vi esta mañana en una emisora bien seria de aquí. Vamos a ver qué dice la prensa, porque eso, si es así, eso va a trascender. Eso va a trascender, sí. Ok. Bueno, Ahora, de todos modos, cuando trascienda, o sea, tú eres la persona indicada que me pueda dar un diagnóstico lo más aproximado a lo que históricamente ha ocurrido en Colombia. ahora lo que yo presagio es que no va a pasar nada. No va a pasar. Tierrita, tierrita y seguimos jugando. Sí, sí, no va a pasar nada, porque eh, allá, con toda esta sumatoria de situaciones, como en Venezuela, desde Chávez para acá, eh, lo primero que hizo Petro cuando tomó el poder con la Fuerza Armada, el primer mes, mandó a situación de retiro a más de 20 generales y coroneles, Sí. que eran la línea dura, es decir, el combate pues, institucionalista e Ok. institucional. Y después, pues bueno, quedan los otros que son más o menos manejados. Pero si esto se sigue repitiendo y repitiendo,
La única manera, porque está en la Carta Constitucional de Colombia y está en la de Venezuela, es que los militares son guardianes de la Constitución y la ley de la integridad territorial. Esa es su única función, existencia. Sí. Y en Venezuela se la tiraron, tú sabes, al hombro. Pero el sistema judicial en Colombia todavía ha dejado entrever la independencia que le corresponde. Ayer mismo inclusive también se abrió por parte de la Fiscalía, se pidió una investigación al señor Benedetti y a Petro, a Petro mismo con respecto a la conducta de estos funcionarios. Se le está emplazando. Esto llama a la reflexión nuevamente en el caso de Venezuela. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir legitimando el régimen de Maduro? Mira lo que está pasando en la primaria, mira lo que pasó en la primaria. Sí, señor. Ya la misma comisión apela a la asesoría técnica del Consejo Supremo Electoral. Ya no vamos a votar los que estamos ahí. En las primarias no importa que votemos o no votemos, porque eso no tiene trascendencia nacional. Sí. En el sentido de institucional, no vamos a votar para las presidenciales y quienes van al Congreso. Es para elegir candidatos internos. Sí, pero es que el hecho de participar en las primarias tenía una implicación muy particular por la gran cantidad de venezolanos que hay afuera, lo que ellos representan desde el punto de vista de la escogencia de un nuevo gobernante en un momento dado. Y era un ejercicio para empezar a ver de qué manera ubicamos a los venezolanos donde quiera que estén, censarlos y de alguna manera pues tenerlos disponibles para cuando haya que pronunciarse en un evento de carácter nacional. Censado, más o menos estamos por las organizaciones de venezolanos en el exterior que se han venido ocupando de compactar esa masa de venezolanos regados por el mundo. Y lo han hecho muy bien, tanto los que dirigen eso en España como aquí en Estados Unidos y en otras partes, y en México mismo. Sí. Ubicarlos. Así no sean activistas políticos, pero ubicarlos para que por lo menos se puedan votar, para llegar a hacer funciones de asesoría, lo que sea. Eso está ya. Ya nosotros en el exterior votamos en el 15 por la asamblea. Sí, correcto. Que elegimos y que ganamos. Pero nos ha llegado un aluvión mayor de venezolanos. Claro, y eso se censan también. Okay. El problema es la votación allá en Venezuela. ¿Por qué no podemos votar? Si, por ejemplo, te lo digo siempre que hablo contigo, El Salvador tiene 4,5 millones de habitantes. Sí. Tiene el presupuesto que le han aumentado, pero el presupuesto cuando yo trabajaba allá era el presupuesto de la gobernación de Caracas. Así es. Y El Salvador tiene organizado para el 24 el sistema de votación de todos los salvadoreños regados por el mundo electrónicamente. Sí. Bueno, a esa implementación es que tenemos que llegar, y tanto que hablan el mismo Maduro y todito de la inteligencia artificial, y resulta que nosotros no la podemos aplicar para un proceso tan simple como es escoger nuestro gobernante. Porque si abren la votación, mira, en Venezuela no sale sino por una movilización cívico-militar de fuerza. Ellos no se van a ir, ¿por dónde se van a meter? Hay demasiados engranajes de corrupción y de maldades políticas, de conspiraciones, asesinatos, tortura, narcotráfico, tráfico de menores. Oye, una cartelera de crímenes. Bueno, por eso es que mucha gente está esperando ansiosamente que la Corte Penal Internacional se acabe de pronunciar. Y por lo menos ese es un elemento que abona a favor de la libertad y la democracia, no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente. Bueno, a largo plazo. Pero no se ha activado todavía de manera definitiva. Está activado, el proceso sigue. Lo que pasa es que hoy se está juzgando a un Estado, es decir, a un gobierno de un Estado, y eso tiene que ser pruebas absolutamente irrefutables, que es lo que están haciendo. Y eso es un proceso que tiene que ser no cuestionable. Bueno, lógico. Bueno, yo no te quiero comprometer más en otros temas porque tú tienes programa conmigo toda la semana, y si los agotamos todos en uno solo, definitivamente pues nos vamos a tener. No, está bien, el de Colombia está bien. Yo lo que quiero es que estemos pendientes, porque ahora nombraron ya un embajador nuevo. Sí, correcto. Y ya está siendo cuestionado también. Y este embajador nuevo parece ser que es un tipo
más tranquilo que Benedetti, porque lo que se ha ocupado es del medio ambiente, parece que es pastor cristiano o algo de esto, pero ha estado con Petro toda la vida. Ujú. ¿Me explico? A lo Sí, mejor sí. no es un bandido como Benedetti, y digo bandido Benedetti porque él mismo se autocalifica de bandido al hablar y exigir las cosas que está exigiendo. Se ha Bueno, descubierto. mira, ya tengo a Luis Núñez que está desde Lima, Perú, que va a entrar Me saluda conmigo. a Luis Lunes, que es un Sí, gran personaje, una gente muy valiosa para ti, para muy amigo Venezuela. tuyo, sí. Bueno, yo te cuelgo por hoy. Seguimos con temas pendientes para que Después te luego, cuelgo yo a ti otro día. para que entonces el profesor Núñez dentro de unos 5 o 3 minutos entre de nuevo. Ok, un abrazo, Juan Un José. abrazo. Un abrazo. Gracias, un abrazo.